Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bien. Justo a las 8 vamos a partir. Para hacerlo más conciso todo y ver si alcanzamos a ver todo hoy día o tendríamos que separarlo en dos clases. Vamos a orar primero, ya, para comenzar. Le invito a que cierre sus ojos. Padre amado, te damos gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Dios, porque tú has sido bueno, nos has bendecido, nos has dado, Señor, la oportunidad hoy de reunirnos en este lugar para poder aprender de tu palabra, para poder aprender más de lo que tú has revelado hacia nosotros, Dios. Te agradecemos, Padre. Te pedimos que puedas tú iluminar nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, Dios, para poder comprender y entender cada cosa que hoy vamos a estudiar. Te pido que las personas que estuvieron, que no pudieron venir hoy, Señor, se tú acompañándoles donde quiera que estén, Dios, por enfermedad, si no pudieron venir por trabajo, Señor. Sé tú estando con ellos donde quiera que estén, Señor, y fortaleciendo sus vidas si es que así lo necesitan, Padre. Igual te pedimos por los que están acá, Dios, para que tu gracia, Señor, esté sobre ellos, que puedan comprender, que puedan, Señor, entender tu palabra. Y te pido, Señor, que me utilices como instrumento en tus manos. Señor, me declaro incompetente ante tu gloriosa y santa y bendita palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo la última clase, la primera? ¿Cuál era el tema el que estamos abordando en esta primera sección? La revelación general vimos en la primera clase. Y ese está bajo un tema principal que es la Escritura. Bien, la Escritura, la revelación y cómo Dios se ha revelado, cómo Dios se ha dado a conocer a nosotros. Hoy, haciendo una pequeña recordatorio, ¿verdad? Dijimos que la revelación general es la manera en que Dios se da a conocer a toda la humanidad, ¿verdad? Que no es particular, sino que es universal. Todo el mundo todas las personas del mundo han sido reveladas, o sea, Dios se ha revelado hacia ellos a través de lo creado, ¿verdad? Dijimos de la providencia y de la ley escrita en nuestros corazones. Es una revelación general, justamente por el nombre, porque es general, abarca a toda la humanidad y también tiene que ver con una revelación general y no específica, ¿verdad? Y tenía una cualidad muy importante que se diferencia con la revelación especial. ¿Recuerdan cuál es esa diferencia que es muy, muy importante para que nosotros podamos comprender por qué la revelación especial es muy importante? Que nos salva. Bien. La revelación general entonces no nos lleva a la salvación, no nos puede salvar. Simplemente por ver los cielos, ver el firmamento, ¿verdad? Ver las cosas creadas por Dios, no podemos ser salvados por eso. O sea, no nos lleva a Cristo eso necesariamente, no nos va a llevar a entender el Evangelio, sino que nos va a llevar a entender qué cosa, que existe un Dios. Y hablamos también algo puntual con respecto a la teología natural, que es distinta a la revelación general. ¿Por qué? Porque no es Dios revelándose directamente, sino que es el hombre intentando conocer a Dios sin el medio especial que es la Escritura, sin la Biblia. Entonces, esta revelación este intento del hombre por conocer a Dios, dijimos que tampoco es suficiente, que tampoco salva. Si bien podemos llegar a conocer o pueden llegar a conocer ciertas cosas, pero es un entendimiento y un conocimiento no completo de Dios. Es imposible. De hecho, en la revelación especial que tenemos nosotros, si bien Dios se ha revelado, Dios es mucho más grande y son sus atributos y todo es mucho mayor a lo que ha sido revelado para nosotros, pero esto es suficiente para la salvación y es lo que Dios ha decidido así revelarse. Entonces, eso con respecto a la primera clase, ¿verdad? Vimos la revelación general, que nos salva. Un texto, por ejemplo, que puedan recordar que se asocia a la revelación general, si lo pueden decir, citar. ¿Algún texto? Leímos como 3, creo que eran... Salmo 19, 1, bien.
Y Romanos 1, dijimos 19 al 20, que yo me había equivocado y había dicho 2 y estaba leyendo otro y yo era el único que estaba leyendo. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, esos textos muestran que existe esta revelación, que Dios se ha revelado. Y que la limitación justamente es que no revela el camino a la salvación. Y hoy pasamos a esta otra parte que dijimos que era la revelación especial. Y antes de entrar a esta revelación especial, quisiera hacer un alcance con unos términos que son importantes que podamos comprender para comprender justamente esta revelación especial. Y tiene que ver con lo que se llama revelación inmediata y revelación mediata. Son dos términos importantes que marcan la diferencia. La inmediata, que es la revelación inmediata, y la revelación mediata. Cuando pensamos en algo que sea inmediato, ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Cuál es lo primero que se nos viene a la mente? Al tiro, ¿verdad? Algo inmediatamente, algo rápido. Pero no es eso lo que el texto, o sea, lo que esta palabra quiere informar. No tiene que ver con el tiempo o la rapidez de algo, sino que tiene que ver aquí con esto que conocemos nosotros como medios de comunicación. En el colegio, ¿verdad? Ustedes posiblemente estudiaron los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios de comunicación más tradicionales? El periódico, la televisión, la radio, que son medios por el cual se envía un mensaje, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de revelación especial, de revelación general, estamos hablando de que Dios se revela en la revelación especial, en la revelación general a través de un medio. ¿Y cuál era ese medio? La creación, el mundo. Pero en cuanto a la revelación especial, hay una distinción porque Dios se ha revelado a través de Él mismo directamente al hombre sin un medio de comunicación. Por ejemplo, que tiene que ver con esta palabra, que se relaciona con la revelación que no necesita un medio, que es directo, ¿ya? No tiene que ver con esto de la rapidez, como nosotros entendemos la palabra inmediato, quiero que sea rápido, sino que es que no existe un medio de comunicación que es directo. Por ejemplo, yo estoy hablando con mi papá ahora y no existe ningún medio de comunicación más que la propia voz que llega de mí hacia él. Eso es cómo Dios se reveló, por ejemplo, a los profetas. Cómo Dios se reveló en el Antiguo Testamento a algunas personas puntuales que hablaba directamente hacia ellos. No existía un medio por el cual Dios se estaba revelando. Era directo. Y cuando hablamos de mediata, estamos hablando de una revelación que tiene un medio. En este caso, revelación inmediata es cuando se comunica directamente con una persona sin el uso de medios externos. Esta comunicación puede ser audiblemente, como por ejemplo con Moisés o Samuel, que fue audible, internamente, como por ejemplo en visiones o iluminación directa, o por presencia sobrenatural como una teofanía, por ejemplo. Son revelaciones directas de Dios sin un medio, es directamente hacia la persona. Por ejemplo, ¿verdad? En el monte, en Moisés en el Sinaí, ¿verdad? En Éxodo 33:11. ¿Me pueden acompañar a Éxodo 33:11? Si alguien lo puede leer. Éxodo 33:11. ¿Lo tienen? Habló también Jehová a Moisés diciendo, ¿hasta qué hora? Lee ¿De noche nomás? Sí. Habló también Jehová a Moisés diciendo. Éxodo 33:11. Perdón. Estaba leyendo otro. No es conmigo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Ya, ahí. Y hablaba Jehová a Moisés
cara a cara, ¿verdad? Como habla, dice, sigue. Como habla cualquiera a su compañero. Tengo la traducción acá creo que esta es Reina Valera. Entonces, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. O sea, una revelación directa, sin un medio, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, es Isaías, ¿verdad? En el templo, en Isaías 6. Usted después lo puede leer en casa. Isaías capítulo 6, se va a dar cuenta que Dios también habla directamente, sin un medio, ¿ya? Entonces, la revelación inmediata es aquella en la cual Dios se revela directamente sin instrumentos humanos alguno. Como cuando habló directamente con los profetas, por ejemplo. En cambio, la revelación mediata es cuando Dios se comunica usando medios, como la escritura, la predicación del evangelio o incluso la lectura privada de la escritura, de la Biblia. Ejemplos en la escritura, en Hechos 8, del 30 al 31, el etíope lee Isaías, pero necesita explicación de quién, de un mediador, ¿verdad? Y Felipe fue quien estaba explicando y estuvo compartiendo esto que él estaba leyendo. En Romanos 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la Biblia es revelación mediata, ¿ya? ¿Por qué? Aunque fue inspirada de manera inmediata a los autores, nos llega hoy por medio de un texto escrito. Entonces, la comunicación de Dios hacia nosotros es a través de un medio que vendría siendo la escritura, la Biblia. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque Dios ya no habla nuevas palabras inspiradas hoy. Él habla a través de lo que ya habló. ¿Ya? Esto es muy importante porque si creemos que Dios todavía está hablando inmediatamente, audiblemente, podemos nosotros pensar que Él sigue hablando revelación nueva, ¿ya? Y por eso muchas personas se levantan diciendo, Dios me habló esto y me dijo, te tienes que casar con esta persona. Sabemos que eso no es así, ¿verdad? O es manipulación, o es emoción, o es muchas cosas, pero Dios ya no está hablando directamente, ¿ya? Dios a nosotros nos habla por medio de lo que Él ya habló, de lo que Él ya reveló en su palabra. Entonces, si alguien viene aquí a decir que viene con una revelación nueva que no aparece en la Escritura y que viene con una revelación totalmente nueva, inspirada por Dios, que Dios se lo habló en un sueño, hermano, ahí usted cuestione y busque la Escritura. De hecho, la Escritura afirma de que si alguien viene con otra revelación, incluso un ángel dice, sea anatema, ¿verdad? Maldito. Entonces, hay que tener ojo con esto y por eso es tan importante esta definición distinta. Hoy día nosotros, el Señor, Dios, nos habla a través de un medio y nos llega a través de este medio. Entonces, entendiendo esto, las formas de revelación especial es donde nos vamos a enfocar hoy. Vamos a tratar de ver si alcanzamos a ver esto y un poquito de lo otro, de la inspiración, de la autoridad, de la inerrancia de la Escritura. Las formas de la revelación especial. La primera forma es la palabra hablada. ¿Ya? Es cuando Dios se reveló mediante la voz profética directa. Dijimos, esta revelación inmediata. ¿Ya? Y se reveló, ¿verdad?, mediante la voz profética directa, a través de sueños, a través de visiones, de teofanías y mensajes angélicos a personas escogidas puntualmente en la Escritura. Lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 3:4, Dios habla a Moisés desde la zarza ardiente. ¿Recuerdan esa historia, verdad, en la Escritura? Primera de Samuel 3, del 1 al 10, Dios habla o llama a Samuel, la historia. Y Dios audiblemente llama a Samuel, ¿verdad? Samuel. Y él se levantaba pensando que... Pregunta. Tú hablas de que Dios, ¿cierto? La primera
Dios a través de sueños, de visiones, y nombraste otra palabra. Teofanías. ¿Qué es lo que es teofanía? Vamos a ir a ello. Teofanía es cuando Dios se revela a través de una expresión. Por ejemplo, el ángel de Jehová o la misma zarza es una representación de este Dios. No es Dios como tal, sino que es una teofanía, es una demostración o una expresión de Dios visible. Pero obviamente ese no es Dios, sino que es la expresión de Dios en ese momento. La zarza, el mismo ángel de Jehová, que también viene siendo esta expresión de Cristo, ¿verdad? La zarza, dije, y otros ejemplos también en donde Dios se revela a través de una expresión, de un medio no necesariamente hablado, pero es Él directamente, no es otra cosa más que Él, ¿ya? Eso sería una teofanía. Jeremías, por ejemplo, 1, 4 al 9, Dios pone su palabra en la boca del profeta, ahí en Jeremías 1 del 4 al 9. Entonces, el propósito de esto, estas palabras habladas, comunicaban la voluntad específica de Dios a su pueblo, en contextos históricos particulares, anticipando el canon escrito. O sea, esto eran cosas que pasaron antes de lo que hoy día nosotros tenemos escrito. Y es la primera forma de revelación de Dios, directa. Dios revelándose a través de la palabra, a través de estas expresiones. La otra revelación es a través de la palabra encarnada. ¿Y cuál es la palabra encarnada? Jesucristo. La culminación de la revelación especial es la encarnación del Hijo de Dios. Jesucristo es el Verbo eterno que revela perfectamente al Padre. En Juan 1:1 y 14 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo, y este Verbo ¿qué se hizo? Se hizo carne. En Hebreos 1, del 1 al 3, nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por el Hijo, imagen misma de su sustancia. O sea, es Dios mismo revelándose a través de su Hijo. Colosenses 1, del 15 al 19, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cristo no solo comunica la verdad de Dios, sino que es la verdad misma. ¿Ya? Juan 14, 6. Entonces, esta palabra encarnada en Jesucristo es Dios mismo revelándose por medio de Cristo, y es la palabra misma. O sea, todo lo que Jesús dijo es directamente todo lo que Dios dice. O sea, Él es la palabra, es como la culminación completa. O sea, todo lo que está escrito de Jesucristo es Dios revelándose de una forma especial en ese tiempo puntual, que hoy día a nosotros nos llega a través de la palabra escrita, que es la tercera forma de revelación especial. Entonces, la palabra hablada, directamente Dios hablando con los profetas, a través de ángeles, ¿verdad? Un mensaje directo hacia las personas. Segunda, la palabra encarnada, Jesucristo, que es la culminación de todo y que hoy a nosotros nos llega por esta tercera forma de revelación que se llama la palabra escrita, la Biblia. Entonces, la revelación especial, que es la palabra escrita, es más clara y es la más clara, o sea, es clara y permanente, y se encuentra en esta escritura, donde Dios preservó su palabra mediante autores humanos inspirados por el Espíritu Santo, y que entregó y que escribieron lo que Él directamente por su voz audible le habló a profetas, a personas en la historia, en el Antiguo Testamento. Está escrito hoy para que nosotros también podamos conocer eso, y eso nos llega a nosotros a través de esta revelación especial, esta revelación de esta palabra escrita. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios.
Segunda de Pedro 1, 20, 21, dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta palabra escrita? Esta forma de revelación es completa, cerrada, no está abierta, ya se cerró, la revelación escrita. Es suficiente para la fe y para la vida cristiana. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Más allá de que podamos quizás cuestionar, porque hoy día hay corrientes donde se siguen diciendo que Dios, por ejemplo, sigue hablando audiblemente. Según lo que nosotros entendemos es que el canon ya está cerrado y a través de la Escritura es como Dios a nosotros se nos revela directamente a nosotros a través de su palabra. Entonces, entendiendo estas tres formas de revelación, pasemos a lo que a nosotros hoy nos compete, que es comprender esta revelación escrita. Esta palabra escrita, ¿por qué es importante para nosotros? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué es importante la Biblia? ¿Qué la hace especial para nosotros, los cristianos? ¿Por qué lo que usted tiene ahí en su mano es tan relevante para la fe cristiana? ¿Por qué no es un libro como otro? ¿Por qué para nosotros debe ser la regla de fe, de conducta, de todo? O sea, ¿por qué esta escritura para nosotros es tan importante? Y primero, es porque existe una inspiración de parte de Dios. Esta palabra escrita no es una palabra escrita por hombres porque se le ocurrió al hombre escribirla. Es una palabra inspirada por Dios. La inspiración es el proceso por el cual el Espíritu Santo guió a los autores humanos de la Escritura para escribir lo que Dios quiso sin error. Segunda de Timoteo, como dijimos, 3:16, dice: toda Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega aquí, theoneustos, que tiene que ver con soplada por Dios, inspirada, soplada por Dios. ¿La escribo? Sí, por favor. Dice, es difícil el griego. Te creo. Neustos. ¿Griego original? ¿Griego original este? Perdóneme mi letra, es que no tengo tan buena letra. Esto es una U, una S, una O. Es una H. Teo. Neustos. Lo que pasa es que aquí se junta todo. La letra tuya, la persona que no repite. Esto es soplada por Dios, dijiste, ¿cierto? Sí, soplada por Dios. ¿Ya? Entonces, inspiración no es que los autores se sintieran inspirados como un poema, o un poeta, perdón, es que Dios respiró su palabra a través de ellos, ¿ya? Preservando su mensaje con precisión absoluta. Entonces, para que quede un poco más claro, ¿qué es inspiración? Entonces, inspiración de la Escritura es un acto divino sobrenatural por el cual Dios, el Espíritu Santo, guió a los autores humanos para que escribieran exactamente lo que Él quiso revelar sin error y usando su personalidad, estilo y vocabulario. Y esto es importante, hermanos, porque la Escritura no es que Dios haya como agarrado al escritor, lo haya como poseído
Y el escritor haya escrito, no sé si han visto estas películas donde estas personas que tienen contactos con el más allá y se ponen a escribir en la pizarra y después ven y no saben qué escribieron, pero ven una cosa y empiezan a estudiar. Ya, eso no pasó con los escritores de la Escritura. Nosotros lo vemos, de hecho, en la Escritura. Vemos que Pablo escribe totalmente diferente que Juan, pero el mensaje es el mismo. Vemos que cada personaje en la Escritura tiene su estilo, su personalidad, su forma de escribir. Dios, en su soberanía, hermano, y en su poder, hace posible eso. Él logra que una persona y otra persona en distintas épocas escriban de lo mismo con sus personalidades, pero que el mensaje sea inspirado por el Espíritu Santo. Y que hoy a nosotros ese mensaje cambia vidas, nos llega, nos revela y nos salva. ¿Se dan cuenta la importancia de esta inspiración, de entender que es inspirado y que no es un libro cualquiera? Entonces, la inspiración no fue pasiva, como un dictado, como que Dios le dictó y el escritor escribió. Como cuando uno iba a la clase, ¿verdad? Y el profesor, escriban, vamos mañana al parque, así que necesito que les explique. Y los niños escriben así y no entienden lo que están escribiendo y lo escriben. No, no es así, no como un dictado. Ni meramente subjetiva como una emoción, sino una operación activa del Espíritu que garantizó la veracidad total del mensaje. Y aquí es donde entramos en una cosa que también vamos a definir, que se llaman los mecanismos de inspiración. ¿Ya? En este apartado que es el primero, de inspiración. ¿Por qué la palabra de Dios es inspirada? Dios mismo la inspira, no deja de lado la personalidad, el estilo, el vocabulario de los autores. Y en términos más generales, hay mecanismos de inspiración. No fue mecánico, sino, dice, no fue mecánico, sino tiene que ver con una inspiración orgánica. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que la inspiración sea orgánica y no mecánica? Que la inspiración sea orgánica, este término se usa para describir cómo Dios usó a los autores humanos como instrumentos conscientes, activos y voluntarios, sin anular su personalidad, estilo, cultura, vocabulario ni contexto. Entonces, por ejemplo, para entender las características de la inspiración orgánica, los escritores no fueron robots. Primer punto. Los escritores escribieron con libertad personal, pero bajo dirección soberana del Espíritu Santo. Cada autor conserva su estilo distintivo. Pablo, por ejemplo, es lógico y teológico. David es poético. Marco es breve y directo. Lucas es detallado y ordenado. Hay diferencias con un mismo mensaje. Tienen personalidades distintas y Dios usó los medios naturales del pensamiento humano, pero garantizó un resultado sobrenatural e inerrante. Entonces, la inspiración orgánica reconoce que Dios no suprimió la humanidad de los autores, sino que obró a través de ella. ¿Y por qué no mecánica? Porque esto rechaza la idea de que los autores fueron pasivos o inconscientes, como si estuvieran recibiendo solamente un dictado, palabra por palabra, como lo que tenían que escribir y lo escribieron nomás, así como, y lo escribieron. No, sino que hay una inspiración que no anula la personalidad, el estilo de los autores. No fue como escribir el dictado de un secretario, no fue un trance místico tampoco, algo como que no supieron y solo escribieron nomás. No fue una transmisión directa de tipo voz celestial, como que Dios estaba diciéndole al oído todo y ellos estaban escribiendo. No fue tampoco así.
En Lucas 1, versículo 1 y 3, dice, puesto que muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, me ha parecido también a mí, dice Lucas, escribirlas ordenadamente para ti. Lucas investiga, escribe con intención y estructura, pero su obra es igualmente inspirada y guiada por el Espíritu Santo que la de Juan, que la de Pablo, que la de Mateo. Entonces, este mecanismo, ¿verdad?, de inspiración es entonces no mecánica, sino orgánica. Otro mecanismo de inspiración tiene que ver con que fue sobrenatural y no natural. La inspiración sobrenatural significa que el origen de la escritura es divino. Aunque los autores fueron humanos, el Espíritu Santo supervisó el proceso de manera activa y directa para que el resultado fuera exactamente lo que Dios quiso. Algo sobrenatural. No se originó en el entendimiento humano ni en la experiencia religiosa subjetiva de la persona. No fue fruto de reflexión filosófica ni de inspiración artística. Fue un acto directo de Dios, una intervención divina única en la historia. En 2 de Pedro 1:21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, esta inspiración es sobrenatural. No es natural, porque si fuese natural, negaría la idea de que la Biblia sea simplemente el resultado de la capacidad religiosa o intelectual de un ser humano. Entonces, ¿qué no fue? No fue solo una obra literaria religiosa. No fue fruto del genio humano o de una conciencia moral elevada. No es un texto inspirador en el mismo sentido que una buena novela o un poema puede ser. No es eso, sino que es algo sobrenatural, algo en donde Dios mismo inspiró a personas como tú, como yo, para escribir su palabra. La inspiración bíblica es un milagro del Espíritu Santo, no un producto del talento humano. Y acá hay un tema también importante con respecto a la inspiración, que Dios inspiró el texto original que nosotros hoy día nos llega a través de traducciones. ¿Ya? Y aquí surge una pregunta que a mí me surgió cuando estaba estudiando esto y que es muy normal que pueda surgir. No sé si a ustedes les surge esta pregunta. Sabemos que los autógrafos no es el autógrafo de una persona, sino que el autógrafo, el texto original, ¿ya?, es inspirado por Dios. Ninguna duda con eso, ¿verdad? Nadie puede decir que el pergamino o la hoja que escribió o la carta que escribió Pablo en ese momento no era inspirada por Dios. Era inspirada por Dios. ¿Cómo podemos estar seguros que la Biblia es realmente la inspiración de Dios y no simplemente un libro manipulado o inventado por hombres, el que tenemos hoy? No sé si ustedes se preguntan eso, pero yo cuando estaba estudiando esto me pregunté eso, porque sabemos que no tenemos el texto original hoy nosotros en nuestras manos. A no ser de que usted tenga mucho dinero y pueda comprar, no sé, un pergamino original, que no sé si estarán a la venta, pero no sé si hay Biblias, ¿verdad?, que
son traducidas literal, palabra por palabra, pero incluso no tenemos el texto original, ¿verdad? No tenemos el autógrafo directo, que escribió la persona directa. ¿Cómo entonces podemos estar seguros que lo que tenemos aquí hoy es inspirado por Dios? Porque son traducciones. Bueno, aquí es donde entramos en un tema importante. La misma Biblia da testimonio de sí misma como inspirada. Es un punto principal. ¿Cómo entonces nosotros fundamentamos esto? La Biblia lo dice. Dice que es inspirada por Dios. Y ese texto está traducido y lo dice así. Esto enseña que la escritura es autoprobatoria, es decir, lleva en sí misma la evidencia de su origen divino. Esto no es un razonamiento circular vacío, sino una afirmación de la autoridad de Dios. No puede depender de una autoridad mayor. O sea, no podemos nosotros someter a Dios a que Él mismo nos diga a nosotros con otra cosa que lo que Él nos está revelando a nosotros es inspirado. Él mismo está diciendo, mi palabra es inspirada, esta es mi palabra y es inspirada por mí. Y eso, hermanos, nosotros lo debemos comprender o lo llegamos a comprender y a creer por medio del Espíritu Santo. Porque para una persona lógica, alguien que pueda solamente pensar con su razonamiento, sigue pensando y diciendo, pero es que la misma Biblia me está diciendo, si un hombre puso eso, entonces es la obra del Espíritu Santo que nos convence de esto, primero. La Biblia no necesita ser autenticada por una autoridad superior. Si así fuera, esa autoridad tendría que ser Dios mismo, si es la palabra de Dios. Entonces, la primera determinación es que la Biblia da testimonio de que es inspirada. Y esto segundo que yo le estaba diciendo que es por medio del Espíritu, es ese testimonio interno del Espíritu Santo que confirma que este primer punto de que la Biblia es inspirada por Dios, es inspirada por Dios. Aunque la Biblia da testimonio de sí misma, el corazón humano caído no la reconoce como tal por sí solo. Por eso, esta idea es necesaria que el Espíritu Santo convenza al creyente de que la Biblia es en verdad la palabra de Dios. Esto se llama el testimonio interno del Espíritu Santo. No creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque lo digamos nosotros, sino porque el Espíritu Santo abre nuestros ojos a esa realidad. Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, sino que ¿qué son para él? Locura. Entonces, la Biblia misma dice que es inspirada por Dios. Nuestro pecado no nos deja ver eso simplemente, sino que debe ser la obra del Espíritu Santo que convenza nuestro corazón de que lo que efectivamente hoy tenemos aquí es inspirado por Dios. Y lo otro es la evidencia providencial de la preservación y unidad de la Escritura. Preservación providencial, aunque no poseemos, ¿verdad?, nosotros los manuscritos originales, estos autógrafos, tenemos miles de manuscritos antiguos y fragmentos que confirman que el texto bíblico ha sido preservado con notable fidelidad. Dios no solo inspiró su palabra, sino que también la preservó a lo largo de los siglos. Y eso es importante. La inspiró, imagínense cuántos años han pasado y ha sido preservada y nosotros podemos tener esta inspiración nuevamente.
Esta otra, dijimos, la providencia de la preservación y la unidad de la Escritura. La unidad y la coherencia interna que tiene la palabra de Dios. La Biblia fue escrita en un periodo de más de 1500 años por más de 40 autores humanos en 3 idiomas y en distintos contextos. Y sin embargo, tiene una unidad doctrinal, moral, teológica y redentora única. O sea, no hay contradicción. Eso es evidencia de que un autor divino está detrás de estos autores humanos. Y el último, perdón, el cuarto, el penúltimo, el poder transformador de la palabra. Otra línea de evidencia es la eficacia de la palabra en la vida de las personas. Miles de millones de vidas han sido transformadas radicalmente por su mensaje. Solo Dios puede producir ese fruto. No es un libro cualquiera. Yo no he escuchado gente que diga, desde que leí El Papelucho y El Marciano, mi vida cambió. Hoy veo la vida de una forma diferente. No, la Biblia es la única que logra cambiar vida. Salmos 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Y quinto, y esta sí es la última, la confirmación histórica del canon y el reconocimiento de la iglesia. Esto enseña que la iglesia no creó el canon, sino que reconoció los libros que Dios ya había inspirado. Esto se reconoce como el principio de recepción, que el canon no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después, pero esto tiene que ver justamente con esto. No es que la iglesia inventó el canon, sino que reconoció lo que Dios había inspirado. Los libros del canon fueron reconocidos como inspirados no porque la iglesia lo decretara, sino porque poseían las marcas de esta inspiración divina, de este aliento divino. Entonces, con esto reconocemos que externamente, no se puede probar la inspiración de la Biblia como se demuestra, por ejemplo, un teorema matemático. Pero ofrece esto una base confiable que tiene que ver con unidad, profecías cumplidas, fidelidad textual, autoridad interna. La Biblia misma se presenta como la palabra divina, testimonio del Espíritu Santo. El creyente es convencido internamente por el Espíritu de Dios. Externamente no podemos nosotros decir, sí, efectivamente esto que tengo aquí es inspirado por esto, porque no hay una cosa matemática que podamos nosotros salir y por eso es inspirada. Tiene que haber algo interno que debe pasar en el corazón de la persona para creer efectivamente que lo que tenemos en nuestras manos hoy es inspirado por Dios. Creemos en la inspiración no porque podamos verificar cada palabra con un microscopio histórico, sino porque el Espíritu Santo nos convence de su verdad a través de la palabra misma. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hoy creer y confiar que lo que tenemos acá es real y no es una invención del hombre? Porque el mensaje no ha cambiado. Y el mensaje transforma vidas y el Espíritu Santo nos convence de que esto es realmente inspiración de Dios. Y si bien hoy nos llega a través de una traducción, no el original, confiamos que providencialmente Dios lo ha permitido así. Y que por medio de su providencia y de su soberanía, hoy lo que tenemos acá escrito es inspirado por Dios. Y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones nos confirma que es así. Y si bien a lo largo de la historia han habido estudios en donde quizás cuestionan ciertas palabras, ciertos libros, y puede ser que en cuanto a las traducciones hayan error, una impresión, por ejemplo, se puede equivocar, una impresora que está imprimiendo esto puede
poner una letra antes y después y decir, pucha, aquí tenemos un error. El mensaje no tiene error. La conexión entre esta palabra no existe error. Y es esto mismo lo que a nosotros nos llega a entender este otro punto. No solo la inspiración, sino la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia. ¿Qué es la inerrancia? Inerrancia significa que la Escritura está libre de todo error en sus afirmaciones originales, ya sea sobre historia, teología, ciencia, ética, cualquier otro aspecto. La inerrancia no significa que no haya lenguaje figurado, ni que los escritores no tuvieran estilo o personalidad. Significa que todo lo que la Escritura afirma es completamente verdadero, sin error. ¿Qué no significa la inerrancia? No niega el uso de metáforas, por ejemplo, o hipérboles o lenguaje coloquial. No significa que cada copia posterior sea inerrante. Por eso podemos decir que puede haber un error de traducción o un error al momento de escribir. No podemos nosotros negar que eso puede pasar en las traducciones, pero en el original como tal no hay error. ¿Puede una impresora equivocarse y escribir o no imprimir un texto y esa palabra lo llega a nosotros? Claro, eso es un error. Podemos decir, sí, entonces la Biblia tiene error. No, la Biblia no tiene error. La impresión, la traducción puede tener error, pero el mensaje original no tiene error. ¿Se entiende? No niega la progresión histórica de la revelación. Entonces, la Escritura no tiene por ninguna parte fallo. No se contradice. No existe contradicción en su mensaje. Y si alguien cree eso, hermano, cuestione su creencia. Porque si pensamos que la Escritura tiene error, decimos que Dios tiene error y que Dios ha fallado y que Dios no es inerrante, que puede fallar. Su palabra no tiene error, su palabra no falla. Sus traducciones posiblemente podrían cometer alguna falta, pero el mensaje original, hermanos, es real y es inerrante. Por eso también hay múltiples traducciones y nos llevan a estudios y diccionarios para comprender el original, pero no hay error en la palabra de Dios. No existe error en eso. Entonces, ¿qué es la inerrancia? Lo dijimos. ¿Qué es que la Biblia sea infalible? Infalible significa que la Escritura no puede fallar, porque Dios no puede mentir ni errar. Todo lo que Dios dice se cumple, y todo lo que enseña es digno de confianza absoluta. Entonces, si la Escritura dice que el que cree en el Hijo será salvo y tendrá vida eterna, eso es verdad, hermanos. Y eso no se puede, no hay falla en eso. No existe falla en eso. La Escritura no puede ser quebrantada. Tito 1:2 dice, Dios que no puede mentir. Entonces, la infalibilidad es una necesidad lógica, porque si Dios es infalible, su palabra también lo debe ser. Dudar de la infalibilidad de la Escritura es sugerir que Dios puede errar. Es poner en tela de juicio su perfección. Entonces, es infalible, hermano. La palabra no falla, no se equivoca. Si la palabra de Dios dice que vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por aflicciones. Así que si alguien viene aquí con el cuento de que el cristiano no puede pasar por aflicciones, tiene que ser un hijo del rey, y los hijos del rey no sufren, son las cosas buenas, eso no es correcto.
porque la palabra de Dios no falla y pasamos aflicciones. Pero también dice que tenemos que estar confiados porque Él ha vencido al mundo. Entonces hay que creer lo que la palabra de Dios dice. No falla, hermanos, no falla. Otra cosa es la autoridad de la Escritura. ¿Qué significa que la Escritura es autoritativa? Es que tiene autoridad divina, absoluta, porque proviene de Dios, quien es el máximo legislador y gobernante del universo. Por tanto, su palabra, hermanos, demanda obediencia. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo. Salmo 19:89 dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. La autoridad bíblica es normativa para la fe y la vida. No estamos frente a una opinión piadosa, sino al decreto verbal de Dios. No es que esto sea una opción para nosotros, es una autoridad para nosotros. Si la Biblia dice esto no es correcto ante Dios, no es correcto ante Dios. Si la Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a nuestro prójimo. Si la Biblia nos enseña que debemos amar incluso a nuestros enemigos, a nuestro enemigo debemos amar. Es autoridad para nosotros, no es opcional, no es algo que si quiero obedezco la palabra, si no obedezco mis deseos nomás. Y de hecho acá llegamos a un punto crucial, porque rechazar la autoridad de la Biblia es rechazar la autoridad de Dios mismo, pues Él habla a través de su palabra. Y esto es importante porque la Escritura, si es autoridad, todo lo que se nos enseña desde la Escritura debe ser cuestionada con la misma Escritura. ¿A qué me refiero? La Escritura es infalible, pero la persona que está entregando el mensaje es falible. Yo me puedo estar equivocando. Por ejemplo, en la primera clase estaba leyendo un texto y dije una cita diferente y usted estaba leyendo otro texto y yo estaba leyendo otro texto. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo soy imperfecto, soy infalible. ¿Pero la Biblia se equivocó? No. Entonces, si yo estoy entregando un mensaje o cualquier persona está entregando un mensaje de la Escritura, usted, con la misma autoridad que tiene la Escritura, tiene toda la autoridad para observar a través de la Escritura si lo que se está diciendo es efectivamente real, si es inspirado, si es la palabra de Dios o es cualquier otra cabeza de pescado. Entonces, la autoridad de la Escritura nos demanda incluso a nosotros obedecer lo que esta persona que está predicando está diciendo. Y si el predicador, a la luz de la Escritura, nos está enseñando la verdad, debo obedecer la palabra de Dios. Pero debo primero consultar en la Escritura. Y todo eso obviamente es en el marco del Espíritu Santo en nosotros, iluminándonos y dándonos gracia para poder comprender ese mensaje. No podemos quedarnos nosotros simplemente con lo que la palabra hablada de un predicador nos dice, porque ahí es donde caemos en errores, en creer cualquier cosa simplemente porque lo escuchamos una vez y no porque realmente lo estudiamos en la Escritura. ¿Y por qué la Biblia es suficiente? ¿Qué implica esto? La suficiencia de la Escritura. Enseña que la Escritura contiene todo lo necesario para conocer a Dios, ser salvo por medio de Cristo, vivir una vida piadosa. En 2 de Pedro 1:3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concebidas por su divino poder. En 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermano, usted quiere saber cómo usted puede llegar a una madurez espiritual, cómo usted puede crecer en madurez espiritual, cómo usted puede tener una vida de piedad, una vida a la luz de lo que Dios nos demanda. La Escritura es suficiente para eso. Es suficiente para salvarnos
y para la vida cristiana. Por implicación, Francisco, eso quiere decir que no necesito terapeuta. En estricto, claro. O sea, si yo, por ejemplo, estoy teniendo un problema, la respuesta primera, si somos cristianos, ¿dónde debemos buscarla? En la palabra. Si tiene que ver con nuestras emociones, si tiene que ver con nuestra pensamiento, obviamente, si me corté un brazo, no puedo ir a la palabra a ver cómo sanar, tengo que ir al médico. Pero todo lo que tiene que ver con nuestro ser, nuestra emoción, nuestra mente, estado de ánimo, cosas que tienen que ver con nuestro ser, la palabra es el primer apoyo. Si nosotros obviamos eso y solo confiamos en lo que un humano nos pueda decir, entendemos que es humano, es infalible, y que cualquier medicina que pueda salir desde ese punto no es suficiente para nuestra vida. Entonces, nosotros como cristianos, ¿en qué debemos confiar primero? En la palabra. No podemos nosotros ser de estas personas que estamos hablando con una persona, la persona nos está contando que tiene problemas, que su hijo no, y el primer consejo, llévalo al psicólogo, él lo va a ayudar. No. Eso sería confiar en el hombre. ¿Qué es lo que nosotros debemos ser? Si esa persona es cristiana, decirle que vaya a la Escritura. Si esa persona no es cristiana, primero presentarle el Evangelio, que conozca el Evangelio. Pero si es cristiana, llevarlo a la Escritura. Y para eso, tengo que conocer la Escritura. Porque ¿cómo voy a llevar a alguien a la Escritura si no sé lo que la Escritura me enseña de eso que está pasando? Y se dan cuenta que es tan importante lo que tenemos en nuestras manos y no es un libro cualquiera. Nos enseña todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice la Escritura. Cómo tratar a un hermano, cómo poder amar al enemigo, cómo logramos nosotros hacer cosas que el mundo quizás no sabe hacer. ¿Cómo logramos eso? Claro, una vez estaba yo entendiendo esto y estudiando y alguien preguntó, ya, ¿y cómo puedo hacer comida rápida? Por ejemplo, ¿me lo va a decir? No, esas cosas no las van a decir en la Escritura. Cómo hacer una hamburguesa, cómo preparar un buen plato de comida. Esas cosas la Escritura no las va a responder. Nos va a responder todo lo necesario para la vida y la piedad y para la salvación, hermanos. Y eso es lo que en realidad necesitamos. Eso no quita tampoco que un psicólogo o algo han podido quizás ayudar en ciertas áreas de la vida de las personas. Sí, es evidente también, pero nuestra primera confianza debe ser la Escritura. Debe ser la Escritura. Es suficiente. No necesitamos incluso nuevas revelaciones. Dios ha hablado y su palabra es completa. Entonces, la palabra de Dios es el fundamento de la vida cristiana. El creyente confiesa con confianza que la Escritura es la revelación especial de Dios, infalible, inerrante, inspirada y completamente suficiente. Esta doctrina no es opcional, hermanos. Esto es esencial para la fidelidad del Evangelio. Si una persona piensa que la palabra de Dios no es ninguna de esas cosas, estamos en conflicto porque esto es primordial. Si alguien aquí cree que Dios no inspiró esto y que esto simplemente son libros o hay libros que sí y otro libro mejor no, mi hermano, toda escritura es inspirada por Dios. Si creemos que esto no nos ayuda para nada, que esto no nos sirve, incluso no es tan importante, es como una decoración nomás, leer la palabra, no es relevante, hermano, esto es fundamental. Nosotros que somos cristianos, ¿por qué creemos que, por ejemplo, estamos tan convencidos que tenemos la verdad a diferencia de los mormones? Porque nuestra palabra es la verdad y no el libro del mormón es la verdad. Y eso es importante, porque si no creemos eso,
todo lo que después podamos aprender de la Escritura entonces no tiene fundamento. Si no creemos que esto es real, que esto no falla, que esto no se equivoca, que esto es suficiente para nuestra vida, cualquier cosa que salga desde aquí, no tendríamos nosotros por qué tomarle el peso si no creemos eso. Entonces, ¿en qué se basaría nuestra relación? En emoción, en experiencias, en cosas que podamos sentir y no en algo concreto que es su palabra. Entonces, algunas aplicaciones a esto. ¿Podemos leer la Biblia sin temor o engaño o error? Lo que la Escritura ordena, Dios lo ordena. Rechazamos enseñanzas que contradigan la palabra. Y es el alimento espiritual suficiente para nuestras almas. Es todo lo necesario para la vida y la piedad. Todo lo necesario está aquí. No hay más. No necesitamos otra revelación, otro libro. Si bien hay textos maravillosos de teólogos, de personas que han escrito libros y que han sido de bendición para nuestras vidas, podemos hablar de escritores antiguos, de escritores más modernos y que incluso escriben comentarios de la Escritura, diccionarios, cosas de personas que han estudiado y todo eso bacán, es maravilloso. Dios hasta a ellos mismos lo ha utilizado, los ha iluminado por medio del Espíritu Santo para explicar ciertas verdades con más claridad. Eso es real, pero nunca van a llegar a tener la infalibilidad y a tener la inerrancia y a tener la suficiencia que tiene la Escritura. Jamás un texto escrito por el hombre hoy va a compararse con la Escritura, aunque sea el teólogo más connotado de toda la historia de la humanidad. No hay comparación con la Escritura. No hay comparación con la Escritura. No hay otra norma de vida más que la palabra. Si añadimos algo a la Escritura, lo negamos como norma final. Entonces, la revelación especial es el medio por el cual conocemos a Dios en Cristo. La Biblia es el único documento inspirado, inerrante, infalible y suficiente que revela este conocimiento. Cristo es el centro de esta revelación, la palabra viva que confirma la palabra escrita y nos muestra el camino para salvación, nos protege del error y la falsa doctrina, nos equipa para toda la buena obra, nos lleva a conocer y adorar al Dios verdadero. En conclusión y para terminar, la revelación especial es la forma amorosa y poderosa en la que Dios se ha dado a conocer con un propósito redentor. Solo por medio de esta revelación podemos conocer verdaderamente a Dios, su voluntad y la salvación en Cristo. Como cristianos, afirmamos con firmeza que la Escritura es la única regla infalible de fe y conducta centrada en Jesucristo, el Verbo eterno hecho carne. Hermanos, lo que tenemos hoy en nuestro poder, si bien son traducciones, es inspirado por Dios. Y eso lo debemos nosotros, tenemos que estar claros, que el original en el cual se ha traído estas traducciones y por providencia ha llegado a un idioma que es nuestro, el mensaje no ha cambiado. Y podemos confiar plenamente en lo que tenemos aquí, es palabra de Dios. Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque hay corrientes que dicen, no, es que yo no le creo a esto. Hermanos, tenga plena confianza de leer esto. Porque hay una confirmación en nuestros corazones. No todos sabemos griego, arameo y hebreo como para ir al texto original y leerlo y solo por medio de eso poder estudiar la palabra y comprenderla. Esto, hermanos, esto que tenemos aquí es suficiente para la vida y la piedad. Amén. Si usted quiere crecer espiritualmente, lea la Escritura. Póngase una determinación en el año, lea la Biblia, comparta la Escritura,
Júntese con alguien a estudiar la palabra. Esto que estamos haciendo justamente es eso. ¿Por qué partimos con la suficiencia y la ignorancia? Porque todo lo que vamos a aprender sale de aquí. Y si usted no cree eso, ¿para qué va a estudiar? Si usted no cree lo que dice la Escritura, si usted no cree que lo que aquí sale es verdad, ¿para qué va a venir al estudio? Si todo lo que vamos a hablar va a salir de aquí. No va a ser palabra de hombre. Si usted tiene... Como aporte, igual en todo caso, para los un poco más escépticos, las copias que hay del Nuevo Testamento son más de 5.000. El Nuevo Testamento del Antiguo Testamento igual son, como dijiste tú, son 1.000. Y se comprueba arqueológicamente la palabra que no tiene casi el 95% de lo que contiene la Escritura, no tiene error. Y el otro 5% es solamente de falla de manuscrito, mayúscula por minúscula, faltas de letras, plurales, números. No, digamos, si lo podemos confiar científicamente, se comprueba que la palabra de Dios es un libro preservado por Dios. De hecho, acá tengo anotado que si bien las traducciones no son inspiradas, las traducciones no son directamente inspiradas, técnicamente, las traducciones son la palabra de Dios en la medida que se representan fielmente el contenido original. Eso es importante. Claramente, si vemos una traducción que no se acerca al contenido original, claro, podemos cuestionar su traducción y su inspiración, pero podemos estar confiados. La inerrancia, ¿verdad?, se refiere a esto justamente, a los autógrafos, pero gracias a la providencia divina podemos confiar en que la escritura que tenemos hoy reflejan con gran exactitud la palabra que Dios inspiró. Entonces, no crea que porque no tiene usted el original no es inspirado por Dios, o se vaya a calentar la cabeza buscando solo el original para poder creer que efectivamente lo que dice es cierto. Tenemos confianza de que esto que tenemos hoy, la Reina Valera, una traducción, la de las Américas, por ejemplo, son traducciones fieles, hermanos. Confíen en lo que tiene ahí en su mano. No ponga en duda si será o no será esto inspirado por Dios, porque esto no es el original, pues. No, confíe, hermanos, confíe. Y se encuentra una falta ortográfica, como dice, un error quizá en números, en una traducción dice un número y en otra dice otro número. Eso no cambia, primero, no cambia el contenido concreto de la Escritura. Es que eso es lo que está inspirado, Sí. el mensaje. El mensaje es la inspiración. No podemos nosotros pensar así que esta palabra no está, el mensaje, hermanos, es la inspiración de Dios. Y eso no cambia, y eso no tiene error. Y esto está escrito aquí. Así que confíe en lo que usted tiene en su mano. Confíe que lo que tiene en la palabra y lo que va a encontrar aquí es palabra de Dios. Es palabra de Dios que por providencia hoy día la tiene. Hermanos, gócese de que la tenga. Hay países en que no tienen esta palabra. No tienen Biblia. Antes de la Reforma Protestante, nadie podía leer la Escritura más que los papas y las personas que estaban en la iglesia, en el templo. No había una Biblia para una persona de la calle. Y cuando nadie podía comprar, y cuando Lutero dijo, no, esto hay que sacarlo, no puede estar en cadena, de hecho tenía cadena. Y la tradujo. Una de las complicaciones y que le dijeron es que esto puede ser malinterpretado, porque nosotros nomás podemos interpretar la Biblia correctamente. Pero Lutero dijo, estoy dispuesto a que se malinterprete, pero para que otros puedan conocer de la verdad, de esta palabra que hoy yo también conozco. Entonces eso, hermanos, es importante. Lo que usted tiene hoy día, que llegamos hoy día a tener, gracias a Dios, hoy día en nuestro país quizás lo rechazamos porque hasta nos regalan Biblia. Y los gedeones andan regalando Biblia por todos lados. Nuevo Testamento, y andan ahí iglesia por iglesia repartiendo y todo. Y quizás la tenemos 5, 4, 6 Biblias en la casa. Pero es palabra de Dios, hermano. Póngase eso en claro. Una vez el pastor José Schulz me dijo que los musulmanes le tienen
que se convierten al cristianismo le tienen tanta reverencia, respeto a la palabra, que ni siquiera la rayan. Y porque yo tenía una Biblia toda rayada y me dijo, si un musulmán te llega a ver así, Te mata. dice, tú lo que estás haciendo, claramente es una expresión de ellos en su cultura, en su entendimiento. Nosotros la rayamos para guiarnos y todo, pero fíjese de lo importante que es para otros que no han tenido la escritura, tenerla. Gente que ha llegado a morir por traspasar una escritura a otro país. Hay un conocido que trabajaba en Letra, una fundación que hace, una organización, que hace traducciones a palabras y a lugares en donde a veces ni siquiera hay abecedario. Tratan de crear una forma para que ellos puedan conocer el Evangelio. Hermanos, eso es hermoso. Oremos por ese tipo de fundaciones, oremos por ese tipo de organizaciones, pero más preocupémonos nosotros por la palabra. Lo que tenemos acá, hermanos, es real. Esto no miente. Esto es palabra de Dios, inspiración de Él y suficiente para que usted pueda tener vida eterna, para que usted sea salvo y para que otros también sean salvos por medio del Evangelio que está escrito acá. Amén. ¿Alguna pregunta, algo antes de terminar? Si tienen alguna duda y quisieran hacerla, pueden hacerla. Si la quieren hacer después, también no hay ningún problema. ¿Vamos a orar? Quizás explicar un poquito igual, porque como a veces tenemos otras traducciones, ¿no es cierto? O sea, traducciones en el sentido, no sé, LBA, NBI, hay gente que tiene, entonces a veces pareciera que como chilenos, como que la Reina Valera es la infalible. No, hay traducciones que para que una traducción llegue a ser traducción y que sea tan masivo y todo, también pasa por un proceso de revisión y todo. Hoy día nosotros podemos confiar que las traducciones, tanto Reina Valera, la nueva, igual hay traducciones, por ejemplo, que son muy actualizadas, que a veces sí llegan a cambiar a veces la intención del escritor, pero nos sirven para entender con más claridad ciertas cosas también. Pero Reina Valera, la LBA, la NBI, la NTV, son traducciones que sí, son confiables. Ya no solamente la Reina Valera es la única, ¿ya? Si bien esta es la más tradicional, es la que se utiliza en la gran mayoría de la iglesia, pero a mí, por ejemplo, me gusta también leer la LBA. La Biblia de la América, encuentro que también su traducción a veces es un poco más literal que la Reina Valera. Tienen diferencia, hay formas también. Cuando usted léanlo en distintas versiones también para que usted también pueda quedar más claro. Y si aún así tiene dudas, consulte también quizá a alguien que pueda saber un poquito más. Hay comentarios de la Escritura muy buenos, pero ahí también hay que tener más claro, porque una persona puede comentar y no sabemos qué está comentando, qué es lo que entiende, y eso también tiene que ver ya con otra cosa. Pero la palabra en sí, las traducciones en sí, confíe que las que existen pueden ser, y las que tradicionalmente hoy día tenemos, son palabras de Dios. No cuestione eso. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has enseñado, gracias porque podemos comprender que lo que tenemos hoy, Señor, nos ha llegado a nosotros por providencia divina y por tu soberanía. Y que si hoy tenemos, Señor, quizás traducciones que no son exactamente el original, podemos confiar plenamente en que eso es palabra tuya. Amén. Y que tu mensaje está escrito ahí. Y que lo suficiente para nuestra vida está escrito ahí. Y que lo suficiente para la salvación está escrito en esta Biblia que nosotros tenemos. Dios, ayúdanos a comprender tu mensaje. Ayúdanos a que lo que tú has inspirado a diferentes autores en diferentes siglos, a través de los años, pueda ser verdad en nuestras vidas, Señor. Sabemos que todo esto lo logramos solamente por medio de tu Espíritu Santo. Por eso pedimos ayuda e iluminación de parte de Él,
para nosotros, Señor, que pueda, Señor, iluminar el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando leamos la Escritura, cuando la escuchemos quizás la Escritura también, quizás en un audio, Dios, que podamos comprender tu mensaje, Padre. Te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos.